El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, miércoles 26 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8, o de lo contrario, Tito, primer capítulo, versículos del 1 al 5. El Salmo 96. Entre paréntesis 95, versículos del 1 al 3, del 7 al 8 y verso 10. El Evangelio en Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Hoy día celebramos San Timoteo y San Tito. El tema de hoy, pónganse en camino. Queridos amigos de la Palabra de Dios, estamos celebrando a personajes tan importantes en estos días, personajes importantes para nuestra iglesia, y lo hacemos ya en 2 días consecutivos. Ellos son como las piedras del edificio de nuestra iglesia. Sin su obediencia no existiríamos hoy como tal. La primera lectura la hemos tomado de 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 8 y nos trae una verdad abrumadora. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, ojo, es un espíritu, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y buen juicio, o mente sana. El Evangelio nos pide que nos pongamos en camino, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Escuchemos la primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo, de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Timoteo, en griego Timoteos, significa el que honra a Dios o el honrado de Dios. Él nació en Listra, actual Turquía, o probablemente en Éfeso en el año 96 después de Cristo. Santo y mártir cristiano, que según la tradición ocupó la sede episcopal de Éfeso y fue el discípulo predilecto de San Pablo, quien le dirigió 2 epístolas, la primera y la segunda a Timoteo. A continuación les hago un resumen de lo que encontré en el sitio web biografíasyvidas.com. Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo conoció a Timoteo durante su estancia en Listra. Allí se hospedó en casa de su familia. Por las epístolas sabemos que la abuela de Timoteo se llamaba Loida y la madre Eunice, y que el propio San Pablo consideraba a Timoteo como un hijo amado. Así lo cita en su primera epístola a los Corintios. Dichas cartas nos revelan que era bastante joven cuando conoció a San Pablo y que padecía dolencias estomacales. También sabemos por los Hechos de los Apóstoles cómo San Pablo
entró en contacto con Timoteo y su familia. Al parecer, el apóstol había llegado a Listra acompañado de San Bernabé y había curado a un tullido bendiciéndole en el nombre de Cristo. Las gentes de la ciudad, maravilladas por este milagro y por la maestría con que ambos apóstoles predicaban, creyeron que ambos eran dioses disfrazados de hombres y corrieron en busca de los sacerdotes del templo de Júpiter, rogándoles que sacrificasen un toro en honor de aquellas dos deidades que se habían dignado visitarlos. San Pablo les sacó de su engaño, rasgándose las vestiduras para que vieran que eran hombres de carne y hueso como el resto de los mortales. El vulgo entonces se consideró burlado y apedreó a San Pablo y a San Bernabé hasta dejarlos prácticamente moribundos. Pero la familia de Timoteo recogió a ambos predicadores y les proporcionó los cuidados necesarios para que se recobrasen. Siguiendo a Hechos de los Apóstoles, San Pablo le impuso las manos y le exhortó a que Timoteo fuera por el mundo predicando la palabra de Dios. Fue así como éste acompañó al apóstol en su segundo y tercer viajes misioneros. Más tarde lo seguiría a Roma, pues en las cartas que San Pablo escribió cuando se hallaba preso en Roma, el apóstol de Tarso afirmó que San Timoteo se hallaba también en presidio junto con él. Por los datos que brinda el historiador Eusebio de Cesarea, en las páginas 270 al 338, fue el propio San Pablo quien nombró a Timoteo obispo de Éfeso. Un historiador posterior, San Juan Crisóstomo, del 350 al 407, afirma que San Timoteo llegó a ser el presidente de todos los obispos de aquella región. Por estas fuentes sabemos también que hacia el año 96, siendo emperador de Roma Domiciano, que reinó del 51 al 96, Timoteo se empecinó en impedir la celebración de una festividad que a sus ojos era un torbellino de placer y corrupción. El vulgo entonces arremetió contra Timoteo con piedras y palos y fue golpeado con saña hasta morir martirizado. A continuación les resumo lo que encontré acerca de Tito en Biografía Bíblica, blogspot.com. Tito, aunque no se le menciona en los Hechos de los Apóstoles, era uno de los compañeros de Pablo, en el cual depositó mucha confianza. Por primera vez oímos de él en la controversia gentil, cuando acompañaba a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, Gálatas 2:1. Sirvió como caso de prueba, puesto que era gentil, pero aparentemente no fue obligado a circuncidarse, Gálatas 2:3. Tito probablemente acompañó a Pablo en sus restantes viajes, pero no se dispone de información concreta acerca de sus trabajos hasta el momento de la crisis en la ciudad de Corinto. Evidentemente, actuó como representante de Pablo en esa ciudad de Corinto durante el año que precedió a la redacción de Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 16. Con la misión especial de organizar la recolección de la ofrenda allí mismo. La tarea quedó inconclusa porque Pablo le pide a Tito que vuelva a Corinto para completar la 2 Corintios 8:6. Una tarea más delicada fue la de suavizar la tensa situación que había surgido entre Pablo y los corintios. Tarea que claramente requería un hombre de mucho tacto y fortaleza de carácter. Parece haber tenido una personalidad más fuerte que la de Timoteo, 1 Corintios 16:10 y 2 Corintios 7:15, y poseía habilidades como administrador. La comparación entre 2 Corintios 2 y capítulo 7 sugiere que Tito llevó una carta de Pablo a los corintios que posteriormente se perdió. La carta
severa se titulaba, carta en la que el apóstol los reprendía con gran angustia de corazón por su actitud arbitraria y altiva. Finalmente Tito volvió a unirse a Pablo en Macedonia, 2 Corintios 7:6, con buenas noticias, y como resultado se escribió 2 Corintios, que posteriormente fue llevada por Tito con gran solicitud, 2 Corintios 8:16 y siguientes, por cuanto parece haber sentido un afecto particular y mucha preocupación por los convertidos corintios. El apóstol lo describe como compañero y colaborador, 2 Corintios 8:23, que jamás se hubiera atrevido a aprovecharse de las personas confiadas a su cuidado. Capítulo 12, versículo 18. De la epístola dirigida a su nombre, Tito, podemos colegir que él acompañó a Pablo a Creta después que este último fuera liberado de la cárcel romana y que quedó allí para consolidar la obra. Tito 1, versos 5 y siguientes. La carta insta a Tito a usar su autoridad para establecer un ministerio digno, para vencer la oposición y para enseñar doctrina sana. Se le pide que se reúna con Pablo en Nicópolis cuando sea reemplazado ya sea por Artemas o Tíquico. Tito 3:12. Y es posible que haya sido enviado a Nicópolis a realizar una tarea evangelística en Dalmacia, tarea a la cual estaba abocado cuando Pablo escribió 2 Tito, capítulo 4, verso 10. La tradición posterior, sin embargo, supone que regresó a Creta y lo describe como obispo del lugar hasta su ancianidad. Eusebio, H.E. 3, 4 y 6. Bien, en cuanto al texto de la primera lectura de 2 Timoteo, quiero detenerme en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojito, ojito, amigos, la cobardía o el miedo es un espíritu no enviado por Dios, sino por nuestro enemigo. Tenemos que expulsarlo de nuestra vida dando el primer paso de la renuncia personal a ese espíritu. Segundo paso es pedir a Jesús que nos libere del espíritu malo. Y el tercer paso es pedir al Espíritu Santo que llene ese vacío dejado por el espíritu de temor o de cobardía con los frutos o dones espirituales o por los que se ha nombrado anteriormente: poder, mente sana y amor. ¿De acuerdo? Timoteo y Tito no fueron superhéroes, solo se dejaron llevar por el Espíritu Santo y dejaron que Él tomara el control de sus vidas, de sus mentes y corazones, para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. ¡Aleluya! Oremos con el Salmo responsorial 96, entre paréntesis 95, y responderemos: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Respondemos: canten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Respondemos: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Respondemos: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos: el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Respondemos: cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor
otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, Jesús ordena a los 72 discípulos a ponerse en el camino del reino, y de dos en dos, no solos. En ese camino vamos nosotros también, como bautizados en el Señor, pero vamos, como ellos, como ovejas en medio de lobos. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa? Pues yo creo que es el escudo de la fe. Efesios 6, versículos del 8 al 16. Fe en que Dios Jireh proveerá para la misión. Por lo tanto, no se lleva nada de nada. Ni dos sandalias, no. Ni dos vestidos, dos vestiduras, no. Segundo, el casco de la salvación, que es la paz de Dios que custodia nuestro corazón en Cristo Jesús. Filipenses 4, verso 7. Esa paz la podremos dejar si en la casa a la que llevamos la palabra del reino la reciben en paz. De lo contrario, regresará a nosotros. Tercero, el servicio de operar en el poder del reino, curando a los enfermos. De esta manera los lobos no podrán acercarse a nosotros porque iremos revestidos de la armadura del poder de Dios. ¿Y tú te mueves dentro del reino de poder, gozo, paz, amor y justicia? ¿O estás moviéndote en el reino del enemigo, lleno del espíritu de miedo y de tinieblas? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.